11 de abril del año 2011, el campeón mundial peso pesado Edge da un giro absoluto a su vida, a su carrera e incluso al estatus de WWE al revelarnos la seriedad que ha tomado una lesión en el cuello sufrida en 2002, misma que lo aquejó durante todos esos años y que en ese momento lamentablemente lo iba a sumar a una lista de luchadores que fueron forzados a retirarse por su causa. Lleno de lágrimas y sin mayor opción que dejar lo que más amaba, la superestrella categoría R colgó las botas y dejó vacante el gran cinturón dorado que lo marcó durante tantos años. Cualquier competidor obligado a decir adiós por causas externas siempre nos va a dejar un mal sabor de boca, pero no tantos nos hacen sentir que quedaron cuentas pendientes como el máximo oportunista. Los años pasaron, facilitando así el sentimiento generalizado de aceptación. De hecho, fue tal el tiempo transcurrido que ya a nadie siquiera le pudo pasar por la mente ver a Edge ingresando a competir a un cuadrilátero de vuelta. Regresos milagrosos sí se habían visto antes, pero con la cirugía a la que él se sometió, siendo también una zona tan delicada como el cuello, ya con 9 años que llegaron y se fueron, no era ni una posibilidad, no había manera. Pocos sentimientos como escuchar ese tan reconocible "You think you know me", e inmediatamente después ver la expresión de una superestrella categoría R completamente superado por las emociones. Se puede decir que hasta por la incredulidad que el momento le generaba a él mismo, porque claro, nosotros como fans muy por encima podríamos decir de golpe que Edge no iba a regresar al ring nunca jamás, pero él fue el que vivió toda esa travesía dolorosa y compleja que lo trajo de vuelta a la pasión más grande de su vida. El estadio en su totalidad quedó al borde del colapso y como si ni siquiera hubieran pasado esos 9 largos años, gente, el máximo oportunista repartió a Spears a quien se pusiera frente a él, haciéndonos saber que realmente esto estaba sucediendo, era real, él estaba de vuelta ante toda posibilidad. Esta es la magia no solamente del Rumble, gente, sino también de la lucha profesional. Hay veces en que solamente tienes que creer, aun cuando parece que todo ya está perdido. En lo personal, yo les firmaría, sin siquiera pensármelo mucho, a Mr. Perfect como el talento más desafortunado y a la vez desaprovechado de todo el wrestling mainstream en Estados Unidos durante la década de los 90. De esos casos en que un competidor legítimamente tenía todo: carisma, presencia, habilidad en ring impecable y, bueno, el personaje que le iba perfecto tomando en cuenta sus dotes. Trágicamente, los juegos de backstage y las terribles decisiones creativas alejaron a la WWF de pulsar el gatillo con él para solidificarlo como main eventer tal y como todos sabíamos que podía ser. Y los obstáculos siguieron acumulándose para Mr. Perfect en la forma de múltiples lesiones, de lo más delicadas que lo fueron distanciando gradualmente del ring, así como otros factores escabrosos en su vida personal que provocaron diferentes partidas imprevistas de la World Wrestling Federation, hasta que en 1996 Curt Hennig y la organización de Vince McMahon se separaron casi definitivamente cuando el luchador tomó la decisión de dar el salto a la promoción rival WCW, donde su trayectoria nunca pudo alcanzar su prime que tuvo con el personaje del Señor Perfección. Para cuando WCW cayó ante la WWF, Hennig continuaba bajo contrato con la empresa de Atlanta, pero no fue uno de los rostros que vimos como parte del storyline de la invasión en el año 2001. Más bien, Curt aguardó alejado de los reflectores durante un rato y entonces, en el momento menos anticipado, hizo su reaparición para la World Wrestling Federation, siendo el participante número 25 del Royal Rumble Match del año 2002. La recepción que tuvo lo contaba todo. La fanaticada estaba más que contenta de verlo de regreso porque reconocían el talento del que siempre gozó. Perfect tuvo una buena actuación de 15 minutos que le alcanzaron para ser parte de los últimos 4 combatientes en el quite, junto a estrellas del calibre de Kurt Angle y el eventual ganador del combate, Triple H, quien de paso también se encargó de echarlo afuera del ring. Lo que aparentaba ser nada más un regreso agradable, muy bueno, épico de una sola noche, se terminó convirtiendo en un contrato a tiempo completo con la World Wrestling Federation. Así es, Mr. Perfect impresionó de tal forma a la organización que se vieron obligados a ofrecer
ofrecerle un nuevo contrato. Tristemente, la batalla de Hennig con el alcoholismo, diversas adicciones y otros problemas truncaron cualquier posibilidad de recobrar el éxito en este nuevo paso por la compañía. Y lo que es peor, tan solo un año después de su genial regreso en el Rumble, Curt Hennig fue encontrado sin vida con apenas 44 años de edad, una luminaria que nunca terminó por despegar y que aún así nos obsequió un momentazo aún digno de hablarse en el legado del Royal Rumble. Siempre me ha parecido muy injusto todo lo que rodea el retiro de Christian. Digo, cualquier retiro precipitado de un competidor que todavía tenía mucho por ofrecer es desafortunado, eso es obvio, eso se sobreentiende. A lo que me refiero es que todo sucedió tan de la noche a la mañana, gente, sin siquiera ser hablado mucho por la empresa, o en todo caso tampoco demasiado por la fanaticada. Las contusiones lo sacaron de competición en 2014, y sí, continuó formando parte de contenido diverso para la empresa sin tocar el tema, les digo, no pasaba ni por la mente de nadie. De hecho, todo sucedió tan por debajo del mapa del radar que fue hasta 2016 que el Capitán Carisma mencionó el retiro, y lo hizo en una breve frase durante el show de Edge y Christian. Sí, fue técnicamente un chiste irrelevante en un programa de comedia. Un enorme, pues sí, pasó, estoy retirado. Bueno, ¿quién tiene hambre? Del Capitán Carisma no se comentó nada y jamás estuvo en mente hablar de un regreso. Pero él no quiso quedarse atrás y un año después de que el mejor amigo de toda su vida hiciera lo imposible una realidad, él decidió también desafiar los pronósticos por su cuenta siguiendo los pasos de Edge. Así que Christian ingresó como 24º al Royal Rumble Match de 2021 durante una época bastante oscura para hacernos así sentir muy felices por algo más allá de lo que el planeta estaba experimentando en ese entonces. Yo no les voy a mentir, sí me dio mucha tristeza que el Capitán Carisma tuviera este momento en un recinto repleto no de fanáticos perdiendo la cordura por verlo, sino más bien un montón de pantallas y sonidos enlatados. Eso es triste, pero debo reconocer también que todo pasa a segundo plano viendo lo que esto significó para él y sobre todo luego de presenciar ese emotivo abrazo con su hermano de tantos años. Christian sobrevivió 18 minutos, se anotó 2 eliminaciones y fue de los últimos en quedar fuera del cuadrilátero. Al igual que vimos con el máximo oportunista, el Capitán Carisma no nos decepcionó con su performance de vuelta. Esto no era simplemente un regreso aislado, no era un cameo nada más. Christian se esforzó, peleó y dio todo de sí para mostrarnos esa misma calidad que le conocimos siempre en sus momentos más destacados. Sinceramente, encuentro un error grave que WWE no ofertara por mantenerlo bajo sus filas, aunque bien se dice que la pérdida de uno puede ser el tesoro de otro, y en All Elite Wrestling, el de Toronto, Ontario, ha sido un rotundo éxito, revigorizando su carrera, así como también regalando toda clase de recuerdos en su memorable paso como el patriarca. Trish Stratus logró tanto en esos primeros 6 años de su viaje por WWE, consagrándose como el rostro de la división femenil, que yo personalmente habría encontrado su retiro en Unforgiven 2006 ante su más grande rival Lita como uno perfecto, literalmente perfecto. La rubia aún así optó por la opción de tener combates sueltos sin mayor impacto y, hay que decirlo, algo intrascendentes por momentos en años posteriores. 5 de estos para ser precisos, siendo el último de ellos en el Raw post WrestleMania 27 en el año 2011. La alguna vez ace del roster de mujeres, esta vez, ahora sí se tomó un largo respiro de los cuadriláteros durante 7 largos años, y se requirió de un hito en la historia de la división femenil para que uno de los íconos más grandes de esta misma se pusiera de vuelta a las botas. Y hablamos claro del inaugural Royal Rumble femenil en el año 2018, contienda para la posteridad que le aguardaba un puesto fundamental a la ya entonces miembro del Salón de la Fama. Trish ingresó como la participante final en la batalla real para en tan solo 5 minutos y medio generar nuevos recuerdos para la memoria colectiva, desde eliminar a 3 de sus contrincantes, así como encarar una vez más a una de las oponentes que dejaron huella en su carrera, Mickie James. Y sí, la aparición en la campaña
principal de Trish fue más por el momento que se creó y no tanto por el impacto a largo plazo. Aunque, ¿saben algo? Si nos ponemos a pensarlo, el Royal Rumble inició un efecto dominó para Trish Stratus, cuyas consecuencias fueron, tanto el Dream Match con Charlotte Flair en 2019 en SummerSlam, como el regreso a tiempo completo de la rubia en 2023. Una de las sorpresas que más necesitábamos en un combate que marcó un antes y un después para la división femenil de la compañía. One Night Stand 2005 es uno de los pay-per-views más cercanos a la perfección que WWE haya producido. En él, los Dudley Boyz hicieron su última aparición para la organización luego de unos estrepitosos meses finales en que se encontraron en una especie de disputa terrible con la organización, entre que ellos no querían que utilizaran el nombre Dudleys después de salir de la empresa, el haberlos mandado al territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling, muchos aspectos se fueron acumulando, generando así un problema grave en la relación luchador-empresa. Aún así, su despedida fue bastante épica ante su público extremista y acompañados de todos esos íconos que junto a ellos hicieron de ECW una entidad eterna en la lucha profesional. Aunque una despedida igual de accidentada como para dejarlos fuera de la empresa durante 10 largos años, gente. Así de serio fue el asunto. Y ahora, pasando rápidamente al regreso, ni siquiera fue como tal un regreso de ambos para 2015, sino más bien una reaparición de lo más inesperada en el Royal Rumble match del buen Bubba Ray Dudley como posición 3 en la campal. El regreso, estarán de acuerdo conmigo, que por sí solo era legendario. Lo que lo eleva a la máxima potencia es el lugar de donde estaba emanando el evento de pago. Hablamos, claro, del Wells Fargo Center, en donde, por supuesto, en Filadelfia, o sea, casa de Extreme Championship Wrestling, o lo que equivale a la tierra de los Dudleys, porque tal vez Bubba Ray no era oriundo del lugar, pero aún así siempre iba a ser su hogar debido al legado que dejó con la ECW original. Es cierto, nos faltaba Devon todavía, sin embargo, ¿qué costaba que por una sola noche, una nada más, tuviéramos a una especie de Dudley honorario, por llamarlo de alguna forma, en la materialización de R-Truth? No era lo mismo, pero cumplía con su función, sobre todo para dar un repaso por los clásicos de ayer y hoy de los Dudleys. Bubba fue encargado de orquestar posiblemente el único momento disfrutable de esta tan catastrófica batalla real, recreando los spots más míticos de los Dudley Boyz. Claro que la diversión como que no entraba mucho en los planes de McMahon y compañía para aquella noche, así que Bubba Ray fue sacado con suma rapidez de la contienda en 5 minutos. 5 minutos que, debo reiterar, valieron mucho más que el resto del terrible buqueo que le dieron a este match de aquí en adelante. Gracias, Bubba Ray Dudley, porque nos demostraste que hasta el peor Royal Rumble match tiene un aspecto positivo que verle. Esto es lo que se llama causar un impacto. Bueno, hablando en serio, hay una diferencia abismal entre la entrada de una campeona Knockouts de Impact en 2002 y la que tuvimos de TNA en 2024. El primero fue echado a perder por la misma WWE al ser publicitado en redes sociales antes del bendito Premium Live Event. Lo que pudo haber sido un increíble momento para la carrera de Mickie James terminó siendo, un regreso agradable para un rostro conocido en la compañía, pero a final de cuentas una oportunidad desperdiciada para dejar en shock a la industria en su totalidad. En lo que se refiere a lo visto el año pasado, la historia cambia radicalmente, pues la entonces campeona Knockouts Jordynne Grace no era ni siquiera un nombre que le pasara en la mente a los espectadores. Thick Mama Pump llegó imponente e imparable al cuadrilátero, aplastando a quien se le antojó, a la vez que la audiencia seguía intentando descifrar el cómo esto era posible. Jordynne se vio impresionante en todo momento, deslumbró a la fanaticada y puso en alto el nombre de TNA, ensamblando una más que respetable presentación de 19 minutos en el Rumble, aunque por desgracia sin una sola eliminación. Yo no sé si esto fue una puerta prohibida como tanto les encanta decir hoy en día. Lo que sí doy por hecho es que abrió el paso a más apariciones de Jordynne Grace en WWE y más luchadores y luchadoras de TNA posteriormente.
La última vez que vimos a Chris Jericho en el decepcionante año que terminó siendo 2012 para él fue poniendo over a Dolph Ziggler en una rivalidad, sí, decente, pero no espectacular, en la que él terminó mal parado en casi cada capítulo de esta saga. Se los digo, no fue un mal feudo, simplemente un cierre bastante desalentador para una serie de malas decisiones en el buqueo que Y2J recibió a lo largo de aquel calendario. Ese era el punto perfecto, 2012 me refiero, para reencaminarlo a la gloria máxima, desde una victoria en la batalla real, pasando por despojar a CM Punk del WWE Championship en WrestleMania 28 o hasta después. Incluso, de hecho, si lo pensamos, gente, el equipo creativo tuvo una segunda oportunidad de enmendar las equivocaciones cometidas con el Ayatollah del Rock and Roll, impulsándolo quizá hacia el maletín de dinero en el banco, y tampoco tomaron la decisión apropiada en ese escenario. Así que con todo esto en consideración, el poder tener a Chris Jericho de vuelta unos meses después en el impredecible Royal Rumble match, adentrándose al quite como número 2, dio así uno de los momentos más geniales del Rumble en esta última década que ha pasado, así como uno de los inicios de la campal más emocionantes, tan solo por el mero hecho de ver al mejor en el mundo en lo que hace, de regreso en nuestras pantallas. No cualquiera podía darse el lujo de hacer regresos tan continuos uno tras el otro y de todas maneras seguir ocasionando el mismo estallido de felicidad en los espectadores, así como lo hacía Y2J. La mancuerna Rey Mysterio WWE resultó ser tan valiosa para ambas partes que era fácil pensar que nunca iba a haber separación alguna. No obstante, es un hecho de la vida, damas y caballeros, que hasta aquello que aparenta ser inquebrantable puede irse desgastando. Y luego de impulsar la carrera del enmascarado a alturas incomparables y de que el dueño del 619 se convirtiera en una de las superestrellas más redituables de la historia para WWE, ya para 2014 las cosas no marchaban de lo mejor. Mysterio decayó seriamente en cuanto a proyección dentro del producto se refiere, pasando a ser prácticamente un personaje terciario en la programación. Rey a su vez se encontró en un punto de cansancio, hartazgo absoluto que lo despojó de cualquier deseo de continuar en la empresa bajo su ritmo y bajo sus reglas. No ayudó que la organización arbitrariamente extendiera el contrato del luchador en contra de sus deseos, y entonces en febrero de 2015 Rey Mysterio finalmente pudo salir de World Wrestling Entertainment para así tener un renacimiento genial fuera de la corporación, recuperando el ánimo y todo el momentum en toda clase de diversos proyectos, promociones, y esto inevitablemente llevó a que la misma WWE lo volteara a ver de nuevo, anhelando recuperar un recurso como él bajo sus filas. Lo que después de semanas de muchos rumores y mucha habladuría en línea, como siempre, se terminó materializando en el Royal Rumble match de 2018. Y ese periodo fuera no solamente le sirvió a Mysterio para reencontrarse y retomar su amor por la industria, sino que también le sirvió al público para extrañarlo. Pues hay que recordar que la última vez que había estado en la batalla real, Rey fue injustamente abucheado debido al terrible buqueo de la empresa, mandándolo como número 30 en la batalla real de 2014, en una lucha donde lo único que los fanáticos querían ver era a Daniel Bryan. Ahora en este 2018 el enmascarado era recibido con los brazos abiertos y él lo pagó dando cátedra con ese estilo high flyer tan espectacular que ha marcado su carrera, y de una haciéndonos sentir la emoción del 619 luego de 4 largos años sin verlo en un cuadrilátero de World Wrestling Entertainment. Este era un Rey Mysterio completamente renacido que daba comienzo por lo alto a este segundo paso por la empresa. Pasó de ser el villano en una historia mal contada en el Rumble 2014 a un regreso icónico en el Rumble 2018. A mediados de 2007, tras un paso con la compañía de 6 años, Rob Van Dam tomó la decisión de hacerse a un lado por un tiempo, sintiéndose ya desgastado, cansado de la lucha profesional. Randy Orton fue el encargado de sacarlo de circulación en el kayfabe, ocasionándole una contusión durante su combate de camilla en el pay-per-view One Night Stand. Y es así como The Whole Life and Show se apartó por un lapso buscando recargar sus baterías. Lo que no era una salida controvertida, como
como muchas otras que hemos visto a lo largo de los años en WWE, pero que aún así pudo haber dejado un sabor amargo dadas las circunstancias tan poco trascendentales de los últimos meses que tuvo RVD en la empresa. De cualquier manera, la buena relación entre luchador y promoción permitieron verlo de regreso para ocasiones esporádicas pero siempre disfrutables para una fanaticada que de paso jamás dejó de verlo como uno de sus favoritos. Una de dichas presentaciones inesperadas de The Hall of Fame Show se suscitó durante la Batalla Real del año 2009. Así es, ya 2 años desde su partida. Y Rob Van Dam puso a vibrar a un recinto entero, emergiendo sin aviso alguno con el número 25 a la campal, arrasando con toda la competencia, mientras que una arena a capacidad vitoreaba las iniciales de su nombre a lo unísono. Mr. Monday Night emocionó a la fanaticada, sobrevivió 15 minutos cerrados en la trifulca y luego Chris Jericho le arruinó la diversión a todos al eliminarlo. No es uno de los performances más legendarios del Rumble Match, sin embargo, sí es uno de los más únicos, ya que Rob Van Dam en realidad no estaba bajo contrato con la compañía. Si no se los he dicho anteriormente, se los digo ahora. Para mí, en lo personal, existen exclusivamente 2 nombres en la parte alta si hablamos de considerar al mejor maldito professional wrestler de este milenio. El primero es Daniel Bryan, ya sé que se van a enojar y se van a volver locos en los comentarios, ni modo. Y el segundo es AJ Styles. Cuando un talento de esta categoría se encuentra como agente libre luego de años de no nada más establecerse en una promoción, TNA en este caso, sino también conquistar la Tierra del Sol Naciente y rayos, cualquier territorio en todo caso, es evidente que tienes que pujar rápido y muy fuerte por él e ir hasta los mismísimos límites con tal de ficharlo. El trayecto, es cierto, fue largo, pero bien se dice que todo lo que vale la pena, gente, merece paciencia. Y por fin, WWE se hizo con los servicios del Fenomenal para el año 2016. Una contratación que, no nos engañemos, también generó cierto temor en algunos fanáticos y como no, la empresa literalmente se estaba haciendo con los servicios del mejor en el mundo y su mala reputación de desprestigiar competidores no nacidos de su sistema era de verdad preocupante. Afortunadamente, Vince McMahon y compañía esta vez al fin, comprendieron de una la clase de atleta que acababan de agregar a su roster, dándole una llegada acorde con lo que el nombre AJ Styles ya significaba para la lucha profesional en ese punto de la historia. En pleno comienzo de la Batalla Real, apenitas con el número 3 y un nuevo tema de entrada invadió nuestros oídos para revelarse eventualmente con esa mítica frase en la pantalla titánica: I am phenomenal, soy fenomenal. Styles estaba aquí para volver a conquistar un nuevo terreno no explorado. El estruendo totalitario del inmueble bastó para que McMahon, y quien sea realmente, captara la relevancia de un performer de esta talla. Por supuesto que el Fenomenal no ganó la lucha, pero un debut como este, sorpresivo, emocionante, memorable, estaba reservado para alguien grande. Era cuestión de tiempo para verlo en los planos importantes, y sí, el mismo tiempo dio la razón a esto